Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos así de juntos, ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, hoy es otro miércoles caliente, de enero a diciembre, de 14 a 16 aquí en la M530. Somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es bueno pactar con ustedes el respectivo uso de las imaginaciones. Proseguimos ahí una línea trazada por Ebe Bonafini en su momento. Cuando elaboramos, cuando pensamos el asunto, la radio termina funcionando en los teatros de la mente. ¿Qué significa eso? Que se puede oír sin escuchar, pero que cuando escuchamos, seguramente el sonido se metamorfosea en nuestro cerebro y encuentra los pasillos del teatro de la mente. Ahora que en la era del streaming vemos una parte, nunca el todo, vemos una parte, vemos algunos planos de lo que es la experiencia de radio, que siempre es colectiva, siempre involucra técnica y tecnología, siempre es combinación de elementos. Podemos estar seguros de que si aplicamos los métodos pertinentes, la radio se convierte en una experiencia. En esta época de tanta gente que manipulada o no actúa como un robot sin piel, nosotros creemos que es necesaria la emoción, que es bueno que se nos ericen las pieles, que los sentimientos afloren, que comportarnos como mecánicos robots nos lleva a ser parte de un rebaño de gente completamente dominada para incluso votar o pensar en contra de sus propios intereses. No es un tema nuevo, es un tema viejo, pero en esta época tantas cosas que parecían discusiones del pasado afloran a la superficie que es bueno poder subrayarlo. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros damos comienzo a la experiencia de hoy. Hoy vamos a celebrar la vida y la trayectoria de un pensador nacional. Un día como hoy, el 17 de diciembre de hace 4 años, 2021, se fue de este mundo José Pablo Feynman. ¿Le hubiese gustado que lo recordáramos con un poco de Glenn Gould tocando? Porque se trató de un pensador, de un intelectual, de un creador de una vasta gama de elementos en su propia formación. Como escritor de novelas policiales fue importantísimo. Como guionista de cine, a partir de esa experiencia y de su cinefilia inicial, notabilísimo. A veces cuando se habla de los pensadores nacionales se retrocede en el tiempo a Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, etcétera, etcétera. Y hay una prolongación en este siglo XXI en que Horacio González, Nicolás Casullo, Ricardo Foster y José Pablo Feynman, entre otros, ocupan lugares preponderantes. Pero a José Pablo, que tenía todas las características del intelectual que vive en un mundo de libros, de escritura, que no se roza demasiado con el resto porque necesita pensar y hacer, necesita elaborar para producir, le gustaba la comunicación. Se convirtió en un gran comunicador de ideas filosóficas, en la radio y en la televisión. Para eso hizo falta también un tiempo en que el Estado se preocupó por los contenidos de televisión y juzgó que las ciencias, las duras y las blandas, merecían un espacio. La química, la biología, la física, la filosofía, los divulgadores de filosofía. Pero además José Pablo Feynman le agregaba al conocimiento de la ortodoxia de la historia de la filosofía una escala propia de pensamiento. Divulgar ideas de otros no es una tarea fácil y más bien es una tarea grande. Pero sumar a la divulgación de las ideas ajenas, para lo cual hay que conocerlas primero, elaborarlas y después poder contarlas en público, las propias era todo un asunto. José Pablo Feynman además era peronista. Y saben que durante mucho tiempo las discusiones, pese a que en el primer peronismo se concretó el primer congreso de la historia de la filosofía en la Argentina, y el pensamiento han sido núcleo de muchísimos enfrentamientos.
A José Pablo Feynman, que pertenecía a la clase media culta, acomodada, sofisticada, la clase media le resultaba todo un tema argentino. Claro, no era el único. Pero a él le tocó también convivir con épocas en que los sueños sesentistas y setentistas empezaron a transformarse en realidad, y en que además su poder de influencia desde la publicación periodística sobre la política en los años del kirchnerismo fue fuerte. José Pablo Feynman, que hizo en su programa Filosofía Aquí y Ahora un aporte muy valioso y para siempre a el posible hipotético consumo de filosofía por parte de las masas, hablando de nuestra clase media, la Argentina, que en rigor decía no quiere ser lo que es. Hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre. No quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser, a quién se quiere unir. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Un filósofo que hablaba de política. Nada nuevo si se considera la escuela de Frankfurt por un lado y los post-sartreanos, los post-marxistas europeos franceses. El asunto es que con todo ese bagaje, habiendo sido un fanático de Sartre en los años 60, digo fanático en el buen sentido de la palabra, un gran lector con corrección, y absorbiendo métodos de razonamiento y estéticas que vinculaban también la filosofía a cómo contar, cómo comunicar, se convirtió en alguien que era capaz de pensar en vivo y en directo e incluso en la televisión, incluyendo ahí el pensamiento sobre la propia televisión. Sí, la realidad argentina del año 25, del siglo XXI, está modelada en gran parte por una masa muy grande de gente, que el campo nacional y popular o el progresismo no tuvieron del todo claro que estaba cociendo un guiso conservador y reaccionario para el futuro. Tal vez fue porque la televisión domesticó muchos espíritus. José Pablo Feynman era un habitué de la televisión, hizo sus propios programas de televisión, hizo sus propios programas de radio, no le rehuía nada de eso. Es más, era capaz de debatir con Horacio González, pasó en 678 en la televisión sin ningún problema, pero consideraba la televisión una herramienta a la que hay que usar con mucho cuidado. La televisión, decía él, en la televisión, idiotiza. Este país necesita pensar, este país necesita salir de todo aquello que distrae a sus ciudadanos en medio de la pavada y de la estupidez. A ver, si soy claro en esto, quisiera decirlo claramente. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. En general en los medios de comunicación, y esto no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo. La comunicación intenta ser la subjetividad de los sujetos, o sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día,
y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta, que quizás debería cambiar de trabajo, que quizás debería irse de su casa, o debería estar más en su casa, o debería amar más a su mujer o amarla menos, o a sus hijos, o debería irse yo qué sé, al Congo belga, donde sea, y escapar de todo. Pero o debería quizás darse cuenta que ese aparato que está ahí idiotizándolo, está para eso, para idiotizarlo. Entonces el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo, lo apaga. Cuando un tipo apaga el televisor porque sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él merece tener, comienza su libertad. Lo que ha ido ocurriendo con el paso del tiempo, José Pablo Feynman era un pensador formado en las escalas de los años 60, 70 del siglo pasado, que sin embargo evolucionó y pudo ver los fenómenos del siglo XXI, es que la televisión de aire de la que él hablaba ha ido menguando su poder, pero han aparecido las redes sociales, las plataformas, los streaming, otros modos de comunicación que han corrido a la televisión tradicional del centro de debate y hacen que miremos otro panorama. José Pablo no entendía el fenómeno de Internet, es más, lo bautizó como Letrinet, prácticamente no convivió con eso, pese a que en su época la invención de las redes sociales y su progreso fue muy fuerte. Contrajo un dolor muy grande durante el gobierno de Mauricio Macri, su salud se deterioró mucho, y hace 4 años, después de la pandemia, se fue de este mundo. Antes de eso, todavía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo, se dedicó a pensar la estética Tinelli trasladada a la comunicación en general y llegó a la conclusión de que esto no era una democracia ni una caquistocracia, sino jocosamente una culocracia. Tinelli sí está al servicio de un proyecto de estupidización. Es la culocracia. Es la culocracia. Yo dedico 250 páginas a el culo como imagen hegemónica de la modernidad informática. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que yo impongo es, estamos en la modernidad informática. Entonces, hay varios, vamos al culo. Hay varios proyectos, líneas por las cuales se intenta esta dominación. Es de todo tipo, pero hay un intento de dominación. Uno de los mayores intentos es la dominación a través del entretenimiento. En este sentido, no hay que confundir represión con violencia. La represión es goce también. Yo te reprimo, pero vos disfrutás. Entonces, ¿cómo funciona Tinelli? Un tipo labura todo el día, desayuna mal, va así, y después mira a su patrona. Le dice, querida, no le dice nada, que sí, pobre de mí, dice, soy un miserable. El sujeto, que debe ser un sujeto activo, lúcido, crítico, se siente un miserable en ese momento, porque su mujer tiene el culo caído. Él no piensa en lo que tiene él, no, porque le muestran eso. Además, se ha pasado al dominio de las tetas, que empezó en los 50, 60, 70, a la hegemonía del culo. La hegemonía del culo, y todo salió para el culo más adelante. José Pablo convivió con los años del kirchnerismo con mucha felicidad porque se encontró con líderes políticos y con un ambiente político cambiante en que su voz y su palabra, desde que escribía en la revista Humor sobre filosofía en los años 80 y luego en el diario Página 12, no solo era respetada, sino que había sido ya leída. Como otros de la misma era, se encontró con que él podía ejercer una influencia sobre poderosos que gobernaban y que no solo debía aprovecharla, sino que era nutritivo para unos y otros. Se atrevió al principio del kirchnerismo a reprocharle, más o menos para esta época, al nuevo presidente de la Nación, que se había sacado una foto entre las personalidades del año de la revista Gente, en el mismo lugar donde antes estaba Carlos Saúl I de Anillaco, ahora estaba Néstor Carlos Kirchner. Y lo escribió en una famosa contratapa de Página 12. Flaco, así no es por ahí. Se tomó el privilegio de criticar al presidente de la Nación por un gesto que tal vez su propia comunicación, la presidencial, le había sugerido. Era un intelectual crítico, ¿qué esperaban?
que no criticara a un intelectual crítico o que creyera que está bien todo lo que el poder decide, recibió una invitación para ir a conocer en persona a Néstor Kirchner, fue a la Casa Rosada, terminó escribiendo un libro llamado El Flaco, en que narró distintos puntos de vista sobre el ejercicio de la crítica de un intelectual y la necesidad de un político de pasar a la acción, de incluso meterle los pies en el barro. Uno y otro seguramente salieron beneficiados y esa relación continuó durante un tiempo importante. Un pensador no tiene por qué buscar el beneplácito de los poderosos. Los poderosos no tienen por qué creer que el pensador siempre tiene razón. Pero la construcción de un país en que las voces de los intelectuales son respetadas, son escuchadas y son aprovechadas, era una deuda que durante esos años fue saldada. Por eso es que también tuvo sus programas en la televisión, en el proyecto de un canal público dedicado no solamente al entretenimiento, sino al pensamiento, como el Canal Encuentro. Cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, no solo Feynman, sino muchos otros científicos y pensadores. Podremos repasarlos: Paenza, Golombek, nombres propios importantes, Stan River, encontraron espacios donde difundir lo suyo, de tal manera que lo suyo se convirtió en mucho más popular de lo que antes había sido, y la sociedad en su conjunto salió ganando. Por eso es tanto el odio, porque la gente que aprende a través de la televisión cosas inolvidables, seguramente se convierte en un ciudadano mejor. Sobre los humanos de pensamiento autónomo y otra de sus obsesiones, no viajaba en colectivo José Pablo Feynman, los taxistas de la ciudad de Buenos Aires. El pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo, y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado. Casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Miren, les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice dos palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando porque yo sé que usted me va a decir esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. José Pablo Feynman, una personalidad inolvidable del siglo XXI, un pensador nacional de características muy propias, alguien que no rehuyó a los medios de comunicación que muchos otros intelectuales desprecian o no registran, sino que se insertó en ellos creyendo que había allí un camino importante. Las revistas, los diarios, la radio, la televisión, no solo para difundir ideas, sino para que el taxista pudiera pensar de otra forma. Tuvo un programa aquí en la M530, está claro, tuvo una relación fraternal con Eve Bonafini, estábamos compartiendo en el streaming una foto en el despacho de la presidencia de Madres de Plaza de Mayo, los dos riendo, los dos satisfechos. Eve Bonafini también prefirió el diálogo con intelectuales críticos a montón durante su vida como una forma de avanzar en el camino, porque si el intelectual no es crítico, ¿de qué clase de intelectual se trata? Si el intelectual no polemiza con el poder, ¿para qué es un intelectual? Y José Pablo Feynman tenía claro todo eso y también los límites, y se acataba. Y a veces, en determinados momentos, comprendía que no se puede ser funcional a los intereses del enemigo y que hay que redundar en la prudencia en épocas difíciles. No creía que la palabra populismo fuera un insulto, así empezó. Adhería a una teoría de Ernesto Laclau, un pensador argentino que desarrolló su carrera
en Francia, en Europa, que sostenía que el populismo no es una desviación, como marcaba la ortodoxia del análisis de las ciencias políticas, sino una característica de ciertos liderazgos y que no había por qué reprochar los populismos. Hoy bien podríamos decir que gobierna un populismo de ultraderecha en la Argentina y que no es una desviación, sino una forma de la política en el siglo XXI. Este tema de Chico Buarque de Holanda se llama Filosofía. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:29, Marina Glesser, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda la audiencia, el equipo? Hola a todos y todas. En esta tarde de miércoles, sí, acá andamio. Todo el andamiaje que llevamos sobre nuestras costas en diciembre de este 25. Acá andamio, Cámara de Diputados. Mayans estuvo increíble recién en la Cámara Alta de Senadores, junto a la vieja facha, déjame decirle así, a la senadora Patricia Bullrich. Señora Patricia Bullrich, usted es una vieja facha. Y se autopercibió presidenta de esa comisión y Mayans le dijo, no, esto va a terminar judicializándose. Esa misma justicia, ¿no?, que proscribió y tiene presa a Cristina Kirchner porque nadie se le anima a competirle en las urnas. Discrepo con que la edad sea un tema para insultar. Si no, alguien vieja dijera facha, la vieja de vieja, o sea, la vieja Cristina, no, parecería. No, de vieja no, ella, señora Patricia Bullrich, vieja no, vieja facha, o sea, como histórica. Facha desde siempre. Facha desde siempre, eso. Usted históricamente es una facha y la gente la vota porque lo que le gusta a la gente es, está muy de moda ser facho, ¿te diste cuenta? No se saque la camisa, ¿quiere pelear? ¿Quiere mostrar los músculos? No, pero yo tendría con qué argumentarle con ideas, porque discuto ideas, no personas, todo el andamiaje, como bien dijiste esa palabra tan bonita al principio, de lo que fue la construcción histórica de Patricia Bullrich, porque hay mucho, ayer hablábamos de los predicadores, que están necesitando olvidar el pasado, porque el pasado propio los condena. Mi pasado es hermoso, tu pasado es hermoso, nosotros podemos hablar de nuestro pasado evocando y haciendo memoria conjunta y colectiva,
porque nuestro pasado fue construido conjuntamente. Y es coherente en todo caso, Y es coherente ¿no? y consecuente con lo que hacemos, con Ojalá. lo que decimos, con lo que pensamos. Todo el resto que le pide a Dios en un acto de fe que lo redima de sus actos pasados, algo en el placar habrá guardado. Abran los placares, salgan del closet y digan la verdad, porque fachos son los que repiten sistemáticamente las mentiras, ¿no? Así se instalan y así terminan siendo verdad, pero no veo a los reivindicadores de nuestras propias verdades decirlas con tanto ahínco y con tanta fuerza. Entonces, compañeros, compañeras, empiecen a repetir nuestras propias verdades. Ojo que puede ser la próxima presidenta de la Nación, ¿eh? Me parece que están trabajando vastos sectores de la política para ir rumbo a ese destino como algo inevitable. ¿De la política nacional o de la política extranjera? Bueno, hoy no hay tanta diferencia en la derecha entre lo nacional y lo extranjero, entonces ¿no? sería muy bueno apretar el botoncito de discernimiento para entender quiénes son los argentinos y defienden la gente adentro nuestra, la Argentina propia, y quiénes están jugando para favor de intereses externos. Habría que tener ese botoncito un poco más aceitada la perilla para aprender el botón de discernimiento. Intereses y negocios que van de la mano, ¿no? Son los intereses estratégicos geopolíticos y los negocios. No se ponga nerviosa, no golpee las cosas que... Me pone un poco nerviosa porque los garantes de impunidad a una histórica, a un fascismo tan histórico, tan añejo, tan obsceno como el de Bullrich, me parece muy injusto, no solamente para las familias de sus propias víctimas, ¿no? Grillo, Nahuel, Maldonado y siguen las firmas. Y siguen las firmas, digo, a un poder que garantiza la impunidad de esta gobernante elegida democráticamente, pero impresentable en sus formas, en su actitud y en su manera de expresar y practicar la política, ¿no? En ese sentido, ella está muy tranquila de que su espalda tiene algo más que nuestro propio territorio. Tiene los más grandes guardaespaldas del mundo porque representa a esos poderes en el planeta Tierra, pero yo creo que la política del insulto nunca es buena, y sí es buena la política de la discusión de las ideas hasta donde se puede discutir con energúmenos, que ese es otro asunto. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, ¿dónde estás en esta tarde de miércoles? ¿Cómo te va, Carlos, Marina? Bien, escuchándolos atentamente, mientras debatían sobre qué diputados o diputadas representan los intereses extranjeros, foráneos, paradójicamente estaban cantando muchos de ellos el himno nacional argentino después de haber conseguido el quórum con más de 140 diputados y diputados sentados en su butaca. ¿Quórum para qué? Se preguntarán. Bueno, porque estamos aquí en la Cámara del Congreso, en la Cámara Baja, donde están debatiendo o comenzando a debatir en este preciso momento el presupuesto 2026 y otros proyectos que se encuentran con el compromiso nacional por la estabilidad fiscal. Dice abiertamente que castiga con cárcel a todas aquellas personas, funcionarios, diputados que voten presupuestos que rompa con el equilibrio fiscal, ¿sí? Para que tengan una idea. El texto señala que el presupuesto general de la Administración Nacional deberá proyectar siempre un resultado equilibrado o con superávit, y que queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario, donde también el documento amenaza con sancionar con penas de prisión a funcionarios, legisladores y directores del Banco Central en caso de provocar déficit fiscal. De alguna manera, esta ley, si se aprueba con votos de diputados y después en la Cámara Alta, lo que hace es legalizar el autoritarismo, el fascismo, en una palabra, que es de aquellos diputados que levanten la mano cuando quieran mayor presupuesto, por ejemplo en el Garrahan, o en personas con discapacidad, o en educación. Bueno, en todos esos sentidos. Antes del inicio del debate aquí en este recinto, que comenzará ahora en minutos, después de las nociones de privilegio, hablamos con Germán Martínez, que es el presidente del Bloque de Unión por la Patria, quien señaló que el bloque presentó todos proyectos propios para ser debatidos. Lo escuchamos. Bueno, nosotros por cada una de estas propuestas presentamos un dictamen alternativo, una propuesta distinta, con la mirada que nos da el cero oposición y también con una cantidad de argumentos y de fundamentos para plantear un articulado distinto. Por ejemplo, en la ley de presupuesto, que es una ley muy importante, nosotros planteamos que se necesita una reestructuración integral de la propuesta de presupuesto que mandó el oficialismo, pero hacemos algunas precisiones. Nosotros queremos el financiamiento para la ley de emergencia de discapacidad, queremos el financiamiento para las universidades, queremos que esté el financiamiento para los servicios de pediatría del Garrahan, queremos que las asignaciones familiares puedan crecer en forma automática, necesitamos que esté el financiamiento para las 13 provincias que no les
le cedieron a la nación el manejo de sus cajas de jubilaciones. Queremos cambios en el impuesto a los combustibles líquidos y en la estructuración de los ATN. Bueno, queremos una cantidad de cosas distintas, el aumento del famoso 7,2% que no le dieron a los jubilados, que se lo comieron el primer semestre del año pasado, y también una actualización del bono de los 70.000 pesos. Repito, la ley de compromiso nacional por la estabilidad fiscal y monetaria que propone el gobierno nacional de Javier Milei es más que autoritaria, es casi fascista, digamos, porque en ninguna parte del mundo existe un proyecto de ley, ni hablemos del documento legal ya, que pene con prisión a funcionarios que voten presupuestos que no están de acuerdo el gobierno nacional. O más o menos así, ¿no? ¿Será una ley de gestación propia o una imposición estadounidense respecto a, por ejemplo, las políticas de Estado y la ausencia del Estado en caso de que se apruebe esta ley de muchas de las políticas con que la Argentina se ha movido casi siempre en los últimos 80 años? Yo me imagino un diálogo fantasioso, digamos, o ficticio entre algún republicano extremo de Estados Unidos y el propio Javier Milei, que le dice, che, flaco, tiene que haber superávit fiscal, le dice el estadounidense. Y dice Javier Milei, vos dejalo en mis manos. ¿Qué vas a proponer? Esta ley que dice, no, pero te está yendo al carajo. Prácticamente debe ser eso. Pero bueno, 2 años más les quedan a este gobierno. Esperemos que no se renueven en 4, porque si no, sí, lo que viene va a ser realmente muchísimo peor, chicos. Ahora, marcaste que habían conseguido 140 votos cuando cantaron el himno nacional. Eso es un montón. O sea, hay un montón ahí de votos de diputados que provengan del macrismo o de la Unión Cívica Radical. Claro, 140 para conseguir el quórum, que son los que se sientan en sus butacas. Hay muchos también de aquellos que no querían debatir, que dijeron, bueno, vamos a sentarnos, y ya a 129 llegaron, pero sí, hay que ver después cómo sale esta jornada, que va a ser extensa, para ver si se aprueba el presupuesto 2026, que tienen los votos asegurados en este proyecto, pero esta ley que te estoy comentando, Carlos, que es muy polémica de sancionarse, va a ir directamente a la justicia, que no te queda ninguna duda, como la reforma laboral, ¿no? Bien, dirá cómo tiemblo la ley ante la justicia argentina. Bueno, respecto a la reforma laboral, toda la justicia laboral, valga la redundancia, los juzgados laborales de todo el país ya se levantaron en contra, los propios jueces, diciendo que es inconstitucional, que afecta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Aparte, se están levantando por amor propio, porque la reforma laboral elimina de cuajo prácticamente todos los juzgados laborales. Le quita un protagonismo absoluto, es como que cierren el Congreso y que no haya más poder ejecutivo. Bueno, acá claro, es como que judicial. Cerraran todos los juzgados laborales y se quedarían empleados sin empleo, sin hacer absolutamente nada. Chequen la nota de tapa de página 12 sobre la asistencia de 500 empresarios a una cena del foro que lleva adelante Agustín Laje, el ideólogo y mentor de las ideas de la ultraderecha en la Argentina, uno de ellos, de los más poderosos, con empresarios que pagaron $250.000 por mesa o 40.000 por persona para que la asociación recaude, el foro recaude, y eso vaya a parar también a las finanzas de La Libertad Avanza, para escuchar el discurso del presidente, en que básicamente lo que dijo nuevamente es que el intento, y las palabras de Laje al respecto son clarísimas, es destruir el Estado y que sean las empresas, por eso los empresarios pagan por estar presentes $40.000 cada uno, las que gobiernan en la Argentina. Esta es una ley laboral tipo Perú, moldeada por las empresas, y es todo lo contrario a lo que cualquier democracia aceptaría, despreciar a los trabajadores para que sean los empresarios los que decidan las leyes que el Estado va a aplicar. Claro, gracias, Martín. Te agrego algo, este es el país de Perón, es un poco difícil, ¿no? Sí, es un poco difícil, pero se les está haciendo demasiado fácil. Gracias, Martín. A vos, Carlos. Hasta luego, chicos. Martín Suárez en el Móvil 1. Recordamos que mañana jueves va a haber una marcha que presuponemos gigantesca de la CGT, pero no sé si la marcha logrará variar el curso de las cosas en el Congreso de la Nación. Lo que es muy llamativo, Carlos, además de mi enojo con respecto a, digamos, a la posición de estar a sus anchas porque tienen mayorías en la bicameral, es el estatuto del coloniaje, ¿no? Porque digo, ellos quieren barrer los derechos laborales adquiridos al fragor de muchas luchas y mucha sangre también, y de muchas muertes y de mucha gente que ha dejado la vida, en la adquisición de los derechos laborales y también en los desendeudamientos la gente dejó la vida, pero parece que una cosa no importa tanto como la otra, en términos de reivindicaciones, digo, y
creo que para defender esos derechos adquiridos hay que tomar una posición de fuerza conjunta, y lo que veo es un poco de segregación, con vos no, con vos sí, con vos no, y de mucho negocio provincialista de a ver qué tajada me puedo llevar yo para proteger mi quintita. Y otra cosa que tiene esta década endeudada es de mucho avivado queriendo recoger frutos de un árbol que nunca cosechó. Y por otra parte, la ausencia de fuerzas políticas opositoras en las calles. ¿Sí? Esta es una concentración de la CGT. Es obvio que la CGT está para defender los derechos de los trabajadores y no solo para que engorden sus jerarquías. Eso está clarísimo. Buah. Pero ¿y el resto de las fuerzas políticas de la Argentina adhieren a esta marcha? Bueno, adhieren a esta marcha. ¿Hicieron una propia? ¿Salieron a la calle durante estos 2 años con contundencia? La respuesta triste es no. Por lo cual nosotros podemos pensar que no estamos asombrados por lo que ocurre. Era previsible gobernando los que gobiernen. No es la primera vez que van tan lejos. Otras veces ocurrieron con sables y bayonetas en la Casa Rosada, con congresos y justicias cerradas u opacadas. Otras veces con Carlos Saúl durante un periodo democrático. Otras veces se intentó y no se llegó tanto como Mauricio Macri, sino también afectados por la propia tibieza. Por la tibieza que emana de fuerzas políticas que están para hacer oposición, no por colaborar con los oficialismos o para permanecer impávidos mientras los oficialismos avanzan. Y vale la pena subrayar que ojalá sirva la lección para el próximo gobierno popular sobre cómo proceder y cómo avanzar sin las tibiezas que tuvieron otros gobiernos populares que son coparticipantes de esta década infame y de que hayan llegado al poder los que han llegado. Así tal cual adhiero y suscribo a todas tus ideas y tus conceptos, pero sobre todo entender que no se puede seguir especulando, que hay que meterse en el yugo del barro y decir, bueno, me ensucio pero transformo, porque si no uno deja cualquier ámbito, ¿no? Y no se mete en ningún lado y me quedo en casa. Bueno, no, la política es justamente meter mano donde a veces está muy complicado y no podés quedar bien con Dios y con el diablo y tenés que tocar ciertos intereses. A veces podés quedar preso en tu casa por 190 días, como está Cristina. Cuando José Pablo Feynman escribió Así no flaco en una contratapa de Página 12 en diciembre ante la foto de la revista Gente con el presidente de la Nación posando con la farándula, cuando Néstor Kirchner lo invitó, se produjo una escena que el propio Feynman escribió en el libro del Flaco, una situación que a lo mejor se la plantearon para que él después la narrara, no lo sabemos. En medio de la reunión entre el presidente de la Nación y el intelectual crítico en el despacho de la presidencia de la Nación, el jefe de gabinete de entonces, un señor que se llama Alberto Fernández, ingresó a la reunión, le dijo, Néstor, ¿te puedo molestar un poquito? Sí, necesito un consejo tuyo porque estamos armando en la provincia de Buenos Aires la fuerza propia y acá tenemos un problema en un distrito, en San Miguel. ¿Qué pasa? Y no tenemos kirchneristas en San Miguel. Tenemos Unión Cívica Radical, tenemos Partido Justicialista Tradicional, tenemos esto, pero no hay kirchnerismo. Y tenemos que armar el kirchnerismo ahí, era el comienzo de todo. Y dijo, bueno, pero no tenemos con qué. Y entonces Néstor Kirchner mirándolo a los ojos y mirándolo a Feynman, ¿y de ahí no es Aldo Rico? Le preguntó. Sí, le dijo Alberto Fernández, pero es cara pintada. Acá Aldo Rico no coincide con nosotros. ¿Y cuánto vale comprarlo? Aldo Rico, le preguntó el presidente de la Nación al jefe de gabinete. No sé, bueno, averigua, fíjate qué se puede hacer. Cuando se retiró Alberto Fernández, Feynman puso el grito en el cielo, pero esto, comprar, dijiste, ¿vas a comprar a Aldo Rico? Y se produjo ahí una discusión sobre la práctica y la teoría. En esa discusión, el presidente de la Nación dijo, yo tengo una tarea que hacer y voy a meter las patas en el barro, me voy a embarrar, voy a entrar en el lodo todo lo que sea necesario porque estoy seguro de a dónde voy. Vos te vas a ir a tu casa, vas a tomar un café, vas a escribir una nota y me vas a criticar a mí, pero vos tenés tu responsabilidad y yo tengo responsabilidades distintas. Esa vieja frase del general Perón que dice que a veces para construir un rancho, algunos ladrillos tienen que ser de bosta. Y de barro. Otros serán de barro, otros serán ladrillos puros y buenos. La idea es si hay un proceso de construcción, con qué alianzas se lleva adelante. Y no es menor eso en la historia de la política en la Argentina. A veces hay quienes tienen que meter también los pies en el barro, eso. No jugar el partido de la comodidad, sino jugar a otros partidos, porque más adelante, si el objetivo es bueno, tendrán su recompensa. Y si no,
Si no lo hacen, tal vez las historias los recuerden como los tibios que prometieron y no hicieron. O no los recuerden, ¿no? Bueno. O no trasciendan, porque en realidad uno lo que hace es para trascender uno mismo, ¿no? No lo hace por uno mismo. En realidad tendrían que dejar de tener un deseo individual o personal y poner eso por delante, ¿no? Nunca vi una persona con una remera de la Rúa, nunca vi una persona con una remera de Alberto Fernández, nunca vi un póster de algunos que se pensaron campeones de todo por haber ganado una elección y no se dieron cuenta que tenían un mandato que luego no cumplirían. Más adelante en el programa tenemos la buena suerte de hablar de la película Un Cabo Suelto con su director, que es Daniel Hendler, uruguayo-argentino, ya más argentino que uruguayo en esta época. Se están dando las funciones de Un Cabo Suelto en Cine Gomón, en el Malva Cine, y habla de Santiago, un cabo de la policía argentina que cruza la frontera hacia Uruguay, ¿la viste? Huyendo de otros agentes policiales que lo andan buscando, y se va valiendo de ser un cabo para ir mechando con bastante frescura la posibilidad de, sin tener un mango, poder ir catando embutidos por la ruta, ir quedándose en lugares. Qué lindo catar embutidos, ¿no? Y bueno, uno se va para el lado... Una profesión honrosa o una vocación honrosa. Están en el elenco Sergio Prina, Pilar Gamboa, César Troncoso y Néstor Gusini. Vamos a estar hablando de esta película argentino-uruguaya que dirigió Daniel Hendler. Casi no hay producción que no tenga a Pilar Gamboa y nos parece muy bien y hermoso. Esta película Daniel Hendler no la vi, pero nunca lo olvidaré a Daniel Hendler en la publicidad de una telefónica, de una compañía privada de telefonía. Cuando empezó la privatización de las empresas y era muy simpática, de verdad, su publicidad. Tendremos más adelante en el programa un homenaje a una banda histórica del rock progresivo en la Argentina. La banda se llamó Trigémino, empezó su carrera hace casi 50 años, en el 76. Hay un disco nuevo de Trigémino, se llama Corre hacia tu vida, un nuevo disco conceptual, y tendremos a uno de sus líderes, a Juan el Pollo Raffo, teclados y voces de la banda, para ayudarnos a presentar un disco que a su vez sonará en público este sábado 20 de diciembre a las 20:30 en Cuerda Mecánica, que queda en Juramento 4686 en el barrio de Belgrano, o eso ya es Villa Urquiza, o por ahí en la zona norte, Villa Urquiza. Eso será un poco más adelante en el programa. Ahora les quería recomendar nuestro espectáculo de este domingo 21. La patria no se vende. En medio de todo lo que pasa. Este domingo haremos la última función del año en Capital Federal de nuestro proyecto de expansión radial. Un show que es radio, café concert, música en vivo, pantalla y comunicación. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, quedan entradas, les recomiendo que las compren ahora, más adelante podría no haberlas. En este año 2025, en que hemos hecho tantas funciones que ya no recordamos cuántas son, decidimos proponer el espectáculo siempre los domingos a las 14, en un día familiar, en un día de reunión, en un día de almuerzo. En nuestros almuerzos se produce una alquimia. En general la comida es rica y buena. En general el público agradece tanto al lugar como los contenidos. En nuestra última función estuvo presente Carmen Arias, la sucesora de Debe Bonafini en Madres de Plaza de Mayo. En esta haremos centro, al comenzar el espectáculo, en el aniversario 20-21 de diciembre de 2001, 24 años después, ¿qué país nos quedó y qué pasó con el país? El domingo subsiguiente, el último del año, 28 de diciembre, haremos el espectáculo en el Perón de Lanús. Así que gracias a todos por el apoyo constante del año. Los esperamos en Barracas este domingo y en Lanús el domingo siguiente. El próximo año seguiremos pensando que la patria no se vende y haciendo nuestro espectáculo allí donde les cuadre. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Este es el sonido de Trigémino, una banda de rock progresivo argentino. Una banda que tiene media vida en el siglo XX y media en el siglo XXI, como dice uno de sus integrantes, el Pollo Raffo. Esta banda acaba de grabar un nuevo disco, Corre hacia tu vida, que va a presentar el sábado 20 de diciembre, este sábado, en Juramento 4686, y que va a estar disponible el viernes. En la banda tocan el Pollo Raffo, teclado y voces, Jorge Minizale, guitarras y voces, Fernando Zamalea, batería y percusión, Lalo Calelo, bajo, y Héctor Conrado, voces. El disco estará disponible en plataformas vía la agregadora de música argentina AMA. Y nosotros entonces, antes de que salga el disco, obviamente antes del concierto, vamos a presentárselos. Señor Pollo Raffo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Está contento? Sí, lo digo como con sorpresa, ¿no? Porque, claro, tenés cara de qué lindo. Ahora qué lindo, sí, porque qué sé yo, es por alguna cuestión la tradicional sentido de responsabilidad y cosas que aparecen con los proyectos nuevos, con los Trige, me acabo de dar cuenta de que estoy bastante más relajado de lo que debería, quizás porque, qué sé yo, es una especie de mezcla de un proyecto actual y con la demanda de, claro, presentar un proyecto que suene
bien, y además con que es el reencuentro con la gente con la cual yo empecé a tocar, con Minizale, que en cualquier momento aparece por algún lado. Vamos a ver si hacemos magia de radio y de streaming. Jorge Minizale, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Está diciendo el Pollo Raffo que uno de los placeres de este proyecto es reencontrarse con gente con la que empezó a tocar. Sí, el primer disco fue del 76, son casi 50 años. En realidad el grupo empezó en el 76 y nunca grabamos en aquel momento. Porque en el 76 empezó el grupo, son casi 50 años, por eso digo. Claro, pero no grabamos en aquel momento. Pues éramos muy pequeños, teníamos 17 años con Minizale. 17 años y una banda de rock progresivo. Había que tocar mucho para tocar rock progresivo. Claro, pero además era como la música del momento. Era lo que se escuchaba, inclusive en la Argentina, lo que dentro del nicho, si querés, o la corriente del rock argentino, los grupos que dominaban la escena eran la diáspora de Almendra, digamos, Invisible, Aquelarre, gran influencia, pues Cruz, Espíritu, color humano, Alas. Entonces es bastante natural que fuéramos por ese lado. Bien, era central para un rock progresivo de entonces tener un buen tecladista, Minizale. ¿Consiguieron uno en aquel momento? Yo siempre digo que él es el que salió bueno de todos nosotros. Entonces era muy casi imposible decirte de conseguir a alguien que tocara un teclado electrónico, porque podía haber un piano acústico, pero había muy pocas posibilidades. Tenías que ser profesional para tener un piano eléctrico, ni hablar para tener un sintetizador. Creo que Charlie es uno de los primeros, o quizás el primero que tiene un sintetizador Minimoog. Y eso ocurrió en el 74. Claro. Entonces creo que los Bárbaros también fueron uno de los primeros en tener un equipamiento como los que vos veías en las tapas de los discos de Yes Songs. Si lo veías a Rick Wakeman, y él tenía el Mellotron, tenía un órgano Hammond. Y Raffo te va a decir mejor que yo, porque nosotros tocamos con los Bárbaros en un boliche en Ramos Mejía y logramos ver toda esa parafernalia. Éramos todavía antes de que formáramos Trigémino. ¿Te acordás? Eran pibes de secundario. Tal cual. De hecho, estábamos en quinto año cuando empezamos con Trigémino. Eso me acuerdo, ir a ver a los Bárbaros en un boliche en Ramos, de esas cosas que... Los Bárbaros, que era un grupo de rock comercial. Un grupo de covers buenísimo, de los hermanos Vitali, creo que eran de Italia. Y nada, tenían todos esos instrumentos que... imagínense que era... O sea, nosotros no conocíamos ni la cara de la gente que escuchábamos en aquel momento. Es bueno decir que esos instrumentos había que importarlos de Estados Unidos. En general viajaban a Nueva York para comprarlos, costaban $5,000, $6,000. No era fácil ni accesible. Y eran pesadísimos, y traerlos ya costaba mucho dinero también. Era como traer un ropero. Entonces sí, recuerdo esa cosa entre admiración y fetichismo acerca de esos instrumentos. Nombraste, Minizale, un grupo que es un grupo de rock sinfónico. Yes, lo nombraste tácitamente porque nombraste a Rick Wakeman, su tecladista. ¿Qué escuchabas vos entonces que influyó sobre querer hacer en la Argentina una banda de rock progresivo desde abajo y siendo menor de edad que el resto de los grupos ya profesionales? Lo mismo que Juan, lo mismo que escuchábamos todos, todo lo que era esa movida, lo que se llamaba art rock, ¿viste? El rock arranca como rock and roll, ¿no? En la década del 50, con algo bailable, cadencioso, también muy revolucionario en cuanto a la audiencia, porque era música hecha por negros, ¿no? Entonces, que al blanco, ¿viste?, le asustaba un poco. Entonces ellos propusieron algo muy, muy revolucionario. Obviamente estaba Elvis, por supuesto, como el ícono máximo. Pero después, a partir de los 60, esa música revolucionaria, de trinchera, digamos, de alguna manera, social, de venida del blues, otra raíz, digamos, también muy de lucha, digamos, de clases, empezó a quedar corta ese primero, cuarto y quinto grado, ¿no? Que es la estructura básica del blues, ¿no? Entonces empezaron a ver, generalmente más en la isla, ¿no? En Inglaterra empezaron a tomar esas influencias y le empezaron a poner un poco su característica. Y ahí se empieza como a fusionar
bueno, y ya al final de la década de los 60 ya aparece King Crimson, aparece Yes, aparecen grupos que en los 70 se solidifican. Nosotros escuchábamos mucho eso, también había mucha movida europea, porque también escuchábamos mucho a Focus, Exception, que eran grupos alemán e italiano en este caso. Claro. Pero un poco los reyes de esa movida eran los ingleses, ¿no? Y nosotros, mirá qué loco, y hasta dónde da un poquito, por eso yo siempre hablo del escucha argentino, ¿no? Del músico argentino. Nosotros no entendíamos las letras. Yo no entendía las letras. Quizás si las entendía hubiese sido un bodrio, porque quizás si hubiese entendido lo que decían los Beatles de quiero tener tu mano, digo, ¿qué están diciendo estos muchachos? Entonces, al no entender esas letras, lo nuestro pasaba por otro lado, pasaba como que la voz era un instrumento más. Entonces nos fuimos acostumbrando a eso, ¿no? Y eso también creo que hizo que nuestro oído se pusiera en un lugar muy, muy exigente. O sea, no importa, pues yo muchas veces nos enteramos de que la gente escucha la música por las letras. Entonces, ok, está buenísimo. Para mí es 50 y 50, guarda. No estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra. Pero cuando te anteponen la letra a la armonía, a la melodía, decís, bueno, loco, leíte un libro, ¿viste? Está todo bien. Si es lo único que te interesa. Porque después, vos, sobre una letra, digamos, con un contenido poético, pasa que es muy difícil que vos tengas un Luis Alberto en todos los lugares, ¿viste? Es muy difícil tener a Baudelaire con armonía de la Mahavishnu Orquesta. También es interesante que en el 75-76, con el oscurecimiento del panorama político y la represión en la Argentina, el rock progresivo y el rock sinfónico, con mayor preponderancia de los instrumentos que las letras, fue una solución para mucha gente. Y además, claro, ahí vos nombraste a Aquelarre. Bueno, Aquelarre era un grupo muy combativo, porque estaba Emilio, estaba Rodolfo, una conciencia. Emilio del Guercio, Rodolfo García, ex Almendra. Claro, yo hablo como si fueran de la familia. Pero grandes decidores. Pero claro, yo te decía, la ventana tiene un aspecto muy normal, pero cada día... Seguir a vos, Juan, que la tenés más clara que yo. La ventana tiene un aspecto muy normal, pero cada día sentimos que se agita más. Claro, ya en el 76 los Aquelarres estaban exiliados en Barcelona, es bueno decir. Claro. Y volvieron en el 77. Yo lo vi ese show. Sí, yo también, con Cutaya. Es interesante que las letras de esos grupos, como Aquelarre, como Invisible, con sus subtextos y sus metáforas, estaban también empatadas con una música que tenía muchas capas de escucha. Eso fue una cosa que nos quedó bastante claro inconscientemente o incorporándolo cuando éramos pibes, y definitivamente quedó bastante claro en la composición de este disco, ¿no? Manejar los textos con el mismo nivel de segundas, terceras y posibles cuartas lecturas que tiene la música. Es interesante, cerrando un poco lo de la parte histórica del rock progresivo, la influencia de los últimos discos de los Beatles, particularmente Sgt. Pepper, que es como que se legitima la posibilidad de que podés grabar la cosa más disparatada y más como outside del mercado del mundo y vender millones de discos igual. Fíjate que todos los ingleses que son la generación como dorada del prog rock son los hermanos menores de los Beatles. Claro, son los que tienen los que vinieron después. 4 o 5 años menos, y tienen como todo ese legado, si querés. Y además hay otro legado importante del rock progresivo, que es, en algunos grupos, separarse un poco justamente de la tradición del blues y rescatar su lado europeo. Eso es súper interesante, porque es como, bueno, en este caso los grupos que toman la cosa más del rock and roll original, es una especie de hegemonía externa, si querés. Entonces, claro, esta reivindicación de, está todo bien esto, pero nuestras raíces vienen por el lado de la música europea. Un poco lo que pasó acá con Alas, un poco lo que pasó con OPA, que también escuchábamos mucho en aquel momento. Ese, grupo uruguayo formado en parte en Estados Unidos. Claro. Es como que el sonido mainstream mundial está por este lado. Bien, ¿de qué manera nosotros traemos esto a
nuestro barrio para hacerlo de una manera original y personal y no una copia. A tal punto era así que cuando Emerson, Lake and Palmer, uno de los grupos centrales de la movida, hace un rock and roll, Are You Ready, Eddie, se llama ese rock and roll en Tarkus, parece que están haciendo una broma. Tal cual, literalmente. Están de joda, porque el rock and roll es una cosa del pasado. Jorge, gracias por habernos ayudado a contar esta parte de la historia. Abrazo grande para vos, que sea un buen show para todos el de este sábado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos para todos ahí. Chao, querido. Un abrazo. ¿Viste? Querías a Jorge Minizales, te hicimos y magia. Lo tuviste, qué producción increíble. Aguante la producción de este programa. No puedo creerlo. Magia de radio. Ahora, ¿trajiste un Minimoog a la radio? No traje un Minimoog. ¿Trajiste? ¿Dónde lo puedo mostrar acá? Sí, Bueno, sí. esto es un instrumento que se llama de Mailódica. Lo venden. Melódica. Melódica, pero tuya, tu melódica. Que lo compré hace muchos años porque lo vi publicitado en internet y decía, esto es un instrumento, no un juguete. Y dije, es preciosa. Mirá qué lindo. Después hay que tocarlo, pero la usé mucho con mi proyecto y me pareció lo más indicado para venir a hacer lo que voy a hacer, que es como comentar arriba de las grabaciones. Arriba de la grabación. El Pollo Raffo, si no lo conocieran, es un enorme arreglador, es un director de orquesta, es un músico, es un tecladista. Ha habido grandes conciertos en el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo. Centro Cultural Kirchner se llama, ¿no? Por supuesto. En el Centro Cultural Kirchner, con él dirigiendo grandes formaciones, agrupaciones, grandes homenajes a la historia. Es arreglador, un arreglador de élite. Yo creo que el disco mejor arreglado de la historia de Juan Carlos Baglietto es gracias al señor Pollo Raffo. Creo un montón de cosas sobre él, por si ustedes no lo conocieran. ¿Quién es el Pollo que está acá? El Pollo es un gallo importante de la música argentina, y nos vamos a dar el lujo de que, escuchando a Trigémino, el disco que todavía no salió, pero que el 19, o sea, este viernes está a disposición, él toque su instrumento, su melódica, su juguete instrumento, y comente el disco, todo eso junto. Aquí estamos. Hagamos la experiencia. La vida tronca te depredará.
lucero del atardecer, con su conquista quiere acometer y crece su caudal. Son Muchísimas gracias. Bien, debe ser la primera experiencia de rock progresivo con una melódica, ¿no? Bueno, Hermeto Pascual, que no es rock progresivo, pero le pega bastante en el palo, usa mucho la... Usaba mucho. Sí, usaba mucho la melodía. Está vivo Hermeto Pascual en todos nosotros. Hermeto es la música. Es la música y es el juego, lo lúdico, sí, con la música, ¿no? Hay un intento de sonar como en el 75, 76, como que el sonido evoque esa época, ¿o no? En este disco no tanto. Eso sí, hicimos un disco anterior que salió en el 2018, llamó Trampas para Engañar, donde literalmente al tener la oportunidad de grabar lo que tocábamos en los 70, muchos años después, fuimos como muy conscientes de decir, no, vamos a tocarlo como era. Es más, yo quise ser respetuoso con el pibe de 17 años que tocaba eso y toqué cosas que no tocaría ahora, digamos, pero me lo tomé con ese rigor. Acá nos liberamos un poco. De hecho, este disco salió una propuesta de Jorge de juntarnos en pandemia a intercambiar fragmentos de músicas y de letras que tuviéramos sueltas con la idea de generar música compuesta para Trigémino, 50 y pico, 50 años después, a ver qué pasaba. Y fue una experiencia como increíble. Yo particularmente, y creo que él también, no componíamos en colaboración desde esa época. O sea, medio claro, 45 años atrás. Siempre yo he escrito solo. Entonces, pero ahí apareció cómo sería la situación de hacer este tipo de estilo o de género, que es la música con la que empezamos, digamos. Nadie tiene que explicarnos cómo es eso. Claro. Pero actualizado y con, obviamente, la madurez de 40 y pico de años de trabajo profesionales. Todos ustedes, claro. Es interesante ahí también que para los músicos de rock en su momento fue, como ocurrió con el bebop para los músicos de jazz, un momento de liberación del mercado y sus ataduras y de la necesidad de la figuración, ¿no? De alguna manera el rock progresivo trabajó mucho con la abstracción. Sí. Te cuento una historia, pero no sabes ni de qué se trata la historia, porque a veces no hay ni siquiera una letra, y si no, la letra es una letra alusiva, apenas dice algunas cosas. No parece ser este caso. No, eso es interesante, porque también, si bien hay temas más metafóricos, si querés, en este disco hay cosas bastante más directas. Inclusive hay un concepto en el disco que sigue vuelvo a repetir, digamos, con la redundancia, la idea de obra conceptual o de disco conceptual, en la cual la secuencia de las canciones van como citando momentos o personales o colectivos de esta generación que estamos hablando, que tenemos media vida en un siglo y media vida en otro. Claro. De hecho, y este tema, El mensajero del atardecer, que es justamente la persona que desde el medio que a vos te parezca, te baja línea al atardecer diciendo que está todo mal y qué es lo que tenés que hacer y desmoralizándote. Ahí tenías una voz sacada de los medios de comunicación, claro. Ese predicador de la nada, ¿no? Recién hablamos de Focus, que es un grupo holandés, ¿no? Yo dije alemán. Can era el grupo alemán, que se escuchaba mucho en la Argentina, y de un grupo que escuchaba mucho Luca Prodan en Italia, y que midió alto en la historia del rock sinfónico y progresivo. Premiata Formería Marconi. Premiata Formería Marconi a nosotros nos impactó muchísimo, un poco porque también vimos esa cosa de banda
europea, pero periférica a la a Inglaterra. A Inglaterra. Por eso nombramos una alemana, una italiana y una holandesa que fueron muy influyentes acá en la Argentina. Que es un poco también lo que, otra cosa, volviendo a la idea de OPA, cuando escuchamos a OPA o Hermeto, que no serían progresivos, pero no serían rock progresivo, pero claramente tenían influencia. OPA, los hermanos Fatoruso y Rada viviendo en Estados Unidos. Creo que eso atrajo mucho por eso, vuelvo a esta idea de buscarle la vuelta para que la música con la cual te nutriste, cuando eras pequeño, la que musicaliza tu rito de pasaje adolescente, de alguna manera tenga una lectura regional. Alas de Gustavo Moreto ensayaba con el bandoneón, porque Buenos Aires solo es piedra, un tema con bandoneón, y cuando vos empezaste a tocar recién armónica sonaba como un bandoneón también, perdón, sí, la armónica, la melódica sonaba como un bandoneón. Bueno, el dueto es similar y además yo tiendo a, por naturaleza, soy de Flores, ¿qué va a ser? Naturaleza a frasearla, ¿no? Soy de Flores significa soy rockero, soy blusero, soy tanguero, ¿qué significa? Todos juntos, por favor. ¿Cuál es la supremacía musical de Flores? Explíqueme, porque yo soy del interior, no conozco los barrios porteños. Bueno, yo hago un insert de la música solista mía. Yo hago música de Flores porque hago música de autor y el autor vive en Flores, así que es música de Flores. Si viviera en otro lado sería otro lado, pero bueno. Soy de ahí. Pero, ¿y cuál es la característica? Hay muchos bluseros que dicen. Hay muchos bluseros, pero bueno, es una serie larga de elementos, pero todo concluye en que termina siendo una mezcla inestable de erudición y atorrantismo. Muy bien, ahí me gustó. ¿Usted es más un erudito que un atorrante? Depende del momento del día, depende de las épocas. Está bastante como mezclado. Bien, sí. Queremos un poco más de Trigémino sonando y el señor Pollo Raffo, Gallo Raffo, aquí tocando con nosotros. Esta vez posición 2 de la melódica, tocando así. Es el mismo instrumento, pero con otra postura y otra forma. Y más riesgo, porque tener notas más lejas, así la posibilidad de pifiar es mucho más grande, pero haremos lo posible. ¿Qué vamos a pasar?
maestro, qué hermoso tema. Gracias, Rafa. A veces queda claro que no son solo los instrumentos, sino también los músicos, ¿no? Con instrumentos es fácil, con pocos instrumentos no tanto, pero la diferencia es la música. Quiero decir en nombre de millones de personas de mi propia generación que si no hubiese sido por Pink Floyd, por Emerson, Lake and Palmer, por Can, por Focus, por las bandas progresivas argentinas, por Aquelarre, por Invisible, por Color Humano, por Crucis, por Trigémino, por Espíritu, por La Máquina de Hacer Pájaros, no hubiéramos pasado en dictadura como pasamos encerrados en las casas una parte importante de nuestra vida sin enloquecernos o sin salir a las calles y ser víctimas de un Estado asesino, que a veces en el futuro eso se desconoce, pero ¿imaginan una sociedad como la Argentina con toque de queda todas las noches de la vida durante todo el año 76 y todo el año 77 sin viajes de egresados, sin vacaciones, con mucha gente informada de lo que estaba ocurriendo y el encierro como una solución a los problemas de afuera y no como una negativa, sino como una forma de autoprotección? Y la música instrumental y la música simbólica y las grandes obras, se agradecía un disco triple de Yes porque eran 4 horas seguidas de escucha posibles, o El lado oscuro de la luna, para una sociedad que por lo demás moría de literalidad. Así que los que no entiendan el placer de otros por el rock sinfónico deberían pasar por el sedazo de una época y de las necesidades del público de esa época, de ser abstractos también, inteligentes, de escuchar mucha música y tener cuidado con las letras, y de todo eso salió el caldo de cultivo de la música del futuro. Cuando llegó el 79, la grasa de los capitales, el 80, la apertura a la dictadura, las cosas que fueron diluyéndose, el rock sinfónico y progresivo habían hecho aquí un trabajo sobre la conciencia política y musical de mucha gente. Me encantó lo de morirse de literalidad. Claro. Creo que voy a usarlo, citando la fuente. En las redes mueren todos de literalidad. Por supuesto, ¿viste? Y mueren. Ahí lo asocié. Y es interesante esto porque con el grupo del Trigémino, yo lo tengo asociado, y con Jorge también y todos, a esa época donde más había un grupo de gente, de amigos y amigas, que un poco nos nucleamos al ponerle como excusa alrededor del grupo y compartíamos los ensayos y nos quedábamos guitarreando después y por ahí leíamos poemas o improvisamos obras de teatro, digamos, toda una gran vida cultural entre grupos de amigos y amigas puertas adentro, claro, porque el afuera era hostil, así que me parece muy... Millones de argentinos saben lo que ocurría puertas adentro para salvarse del pasado y cómo después, de a poquito, el Expreso Imaginario como publicación empezó a sintetizar que entre Hermeto Pascual, Piazzolla, el rock progresivo estadounidense o inglés o europeo, la música argentina, nosotros, el teatro, la ecología, el medio ambiente, las tendencias alimentarias, un montón de asuntos, la poesía, las vanguardias, había un espacio común que no estaba verificado para afuera, no era lo que publicaban los diarios ni mostraban los medios de comunicación, sino una organización espontánea de una sociedad que se puso su propia banda de sonido también para preservar la vida de los más jóvenes. Pollo, gracias por haber venido a la radio esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, muchas gracias. Me encantó. Un último comentario. El tema que pasó, que corre hacia tu vida, justamente inicia el disco y le estamos hablando de esos jóvenes que salen a correr hacia sus vidas y donde en este caso, como nosotros, la música fue central. Y ahí en la letra hay justamente varias líneas que son citas a canciones de esos momentos. Por esto que describimos, que después cuando se estrenó la película de Led Zeppelin había docenas y docenas de personas todos los sábados durante años concurriendo a verla como parte de un rito, y ni hablar de lo que pasó ya en Democracia con The Wall, la película basada en la obra conceptual de Pink Floyd. Así estamos, hoy también. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. Pasaron cosas. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas. Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas. Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? ...15:31 ahora, después de Trigémino, lo que sigue, Marina Glesser, lo que sigue está en el teléfono. Bueno, íbamos a hacer esta entrevista por teléfono porque íbamos a hablar de Un Cabo Suelto. Es una película uruguayo-argentina. Las funciones son en el Cine Gomón a las 18 y a las 22:30 hasta el 24 de diciembre. Y también está en el Malva los sábados a las 20, el 20 de diciembre, que es este sábado, y el próximo sábado 27, para hablar de esta película en donde se destacan Sergio Prina, Pilar Gamboa, César
Troncoso y Néstor Gusini, vamos a hablar con su director, nuestro querido Daniel Hendler. Hola Daniel, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la Somos Radio M530, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, bien, acá ando, bien. Qué gusto saludarte, felicitaciones por Un Cabo Suelto. Sé que venís de Un Derrotero, la película tiene ya una trayectoria de algunos viajes, ¿no? ¿O también estabas presentando 27 noches? Sí, Un Cabo Suelto, bueno, se estrenaron ambas en la noche, fue la película de apertura de la competencia oficial, y Un Cabo Suelto estuvo en Horizontes Latinos, que es una selección de películas latinas, y ganamos la mención especial, así que bueno, fue un lindo inicio, y también Un Cabo Suelto se estrenó en el Festival de Venecia. Ahora está recorriendo festivales y, como decías, en el Gomón y en el Mar. O sea que es una película argentina-uruguaya que ya cosechó un premio en San Sebastián en Horizontes Latinos, estuvo en el Festival de Venecia y es muy buena. ¿Es tu ópera prima? No, es la tercera, en realidad la cuarta. ¿Es tu cuarta película como director? Sí. Y se estrenó, en realidad es la tercera que filmé, porque 27 noches la filmé después, pero estrena esta un poco después, por un poco coincidieron. O sea, dirigiste 27 noches y Un Cabo Suelto, y esas dos películas son guión y dirección tuya. Sí, exacto. Bueno. Y las anteriores también, que son Norberto Apenas Tarde y El Candidato, que ya llevan varios años, digamos. Claro, que varios años atrás se estrenaron, por eso tenía yo la confusión de que esta fuera una primera y es una tercera, cuarta, junto con 27 noches. También vamos a decir que te pasa algo medio excepcional, que es que dirigís y estrenás dos películas en este año, que es un año complejo para el cine nacional. Exacto, pareciera como que acaparé todo lo que se podía, que se hizo poco, sí. Lo que pasa que es verdad que, bueno, en el caso de 27 noches es una producción de Netflix que bueno, obviamente está un poco paralela, es una situación paralela a lo que está pasando, y el caso de Un Cabo Suelto es una película que se nutrió financieramente de premios de guión que se dan en Uruguay, y por ahora no tuvo un apoyo del Inca, si bien en los créditos iniciales está el Inca, porque los coproductores argentinos aspiran a obtener algún tipo de ayuda. Bueno, eso está... Bienvenido al club de la coproducción argentina-uruguaya, bendecido por el ACAU, supongo que es el ACAU el que te premió por guión, ¿no? Sí, en Uruguay sí, se escucha mal porque estoy dudando si no poner el wifi. Sí, se escucha un poco, se escucha medio mal. Un poco, sí, con sa. Bueno, a ver, voy a poner... Estás poniendo el wifi, en el tele está Daniel Hendler poniendo el wifi y nosotros estamos viendo el tráiler de la película Un Cabo Suelto. Yo pensé que en 27 noches Daniel solo actuaba, 27 noches está en Netflix, son dos películas guionadas y dirigidas por el actor argentino-uruguayo, director y guionista de estos dos films muy buenos, de mucha calidad. ¿Ya estás conectado? A ver. Mirá, sí, lo que pasa es que estoy en un estudio de sonido y como me vine arriba, el wifi hay que ver si funciona. Ahí te escuchamos bárbaro igual. Estás vía teléfono, nosotros en el stream, porque hacemos radio ahora también por stream, estamos viendo el tráiler de Un Cabo Suelto. ¿Tenés Un Cabo Suelto a ser un poco más independiente? ¿Es más tuya que 27 noches que te la coprodujo Netflix? Mira, yo en realidad no lo siento así porque... Si bien la 27 noches eso es una película que se podría decir por encargo, en realidad yo no sabría dirigirla si no es apropiándomela en el sentido de bueno, sí, y que además, bueno, la reescribí con un equipo y bueno, y yo finalmente no sentí esa diferencia. Es cierto que en Un Cabo Suelto, que es una producción más artesanal, si se quiere, cada proceso, digamos, nosotros nunca estamos pensando a qué público apunta o teniendo que mediar instancias de consenso pero aún así debo decir que el proceso 27 noches fue muy agradable y yo sentí siempre ahí un apoyo creativo, digamos, no puedo decir
que Un Cabo Suelto es una película libre y mía y la otra no. La verdad No, hablaba un poco más de algo que, como bien decías al principio de la respuesta, como una es por encargo y otra te nació genuinamente, digamos, un deseo de contar la historia. Está bueno eso de que te apropias de la historia y la haces tuya, tengas un sistema de financiamiento con una gran plataforma digital como es Netflix, en la TAM, o como un medio de coproducción artesanal, como bien decías, en Un Cabo Suelto, mucho más sin pensar en que es un producto de marketing, ¿no? Esto que decías de para qué público está predestinada. Exacto, sí, de todas formas, viste, como que yo fui bastante inconsciente en el mejor sentido, porque, digamos, cuando uno escribe una película y luego se propone dirigirla, uno se pone como espectador potencial, al menos yo, y creo que le pasa a la mayoría, soñamos con algo que queremos ver como espectadores y después lo que me sorprende en todo caso es que eso funcione o repercuta y genere emociones o digamos algún tipo de atractivo en un público que uno no conoce. Esa sorpresa siempre es imprevisible, siempre es un vértigo cuando uno estrena algo, saber si al que está viendo le va a pasar lo que uno le soñó. Y eso, en ese sentido, te diría que no sentí presiones hasta ahora nunca de decir, no, esto al público no le va a gustar, esto no va a funcionar. En todo caso era más una incógnita mía, decir, che, pero esto le va a interesar a alguien. Bueno, a mí sí. Pero bueno, después cuando ves que sí, que pasan cosas, es emocionante. Muy lindo, es un acto de fe, ¿no? Se produce como una magia, algo medio milagroso también, ¿no? Entre que te ideas y pones a escribir y después te sentás en San Sebastián o en Venecia y ves lo que es la reacción del público, ¿no? Sí, es muy emocionante y es también lo que me parece que uno ahí todo cobra sentido, porque meterse a hacer una película, si bien obviamente es un oficio divino en algún sentido, siempre es una empresa difícil, que hay que acarrear problemas de todo tipo y involucra muchísimas personas y responsabilidades, y creo que uno vuelve a incurrir en el mismo delirio de proponerse hacer una película, porque creo que por dos motivos. Uno es porque uno comete errores que descubre al final cuando termina el proceso de la mezcla de sonidos. Acá tendría que haber hecho esto. Claro, ya no podés ir para atrás, digamos, ya no podés remediar ningún error. Exacto, pero sí te da ganas de hacer otra porque aprendiste cosas y querés, viste, como aprovechar ese aprendizaje. Y por otro lado está la emoción que te provoca sentarte en una sala con público desconocido y ver que pasan cosas, cosas inesperadas o risas en situaciones que jamás sospechaste que se iba a generar alguna complicidad. Por ejemplo, hay chistes, en Un Cabo Suelto hay chistes sobre diferencias entre uruguayos y argentinos, que creo que, viste, cuando escuchás en Venecia que la gente se ríe sobre una cosa de cómo se ceba el mate, las diferencias, es emocionante, ¿viste? Claro, está bueno esa trascendencia cultural, ¿no? De lo que nos identifica acá a argentinos y a nuestros hermanos uruguayos. Vos te sentís así doble nacionalidad, ¿no? Un poco sos argentino y sos uruguayo y argentino. Mira, hay algo ahí que te tengo que decir, que con lo que respecta a la nacionalidad, no, me parece que eso es medio intransferible, como que yo... Sos uruguayo. Claro, soy uruguayo, pero... Arriba sí la celeste, Dani. No, a ver, cuando juega Uruguay-Argentina yo hincho por Uruguay, pero cuando Uruguay queda fuera, hincho fanáticamente por Argentina. Más allá de eso y de que tengo hijos argentinos, obviamente siento no solo mucho cariño hacia la gente y compromiso con la realidad de acá, sino que me siento parte, ¿no? Eso, entonces te digo, me siento sí como una mezcla de montevideano, porteño, rioplatense, que yo ahora, uruguayo, viste, es algo que eso sí que no, de hecho no voto acá. Yo, digamos, no tengo ciudadanía argentina, tengo residencia permanente, voto solamente en las municipales. Y bueno, y eso es una decisión que bueno, que se mantiene. Es una decisión. Sí, que me parece que está bien elegir un lugar para votar, ¿viste? Decir, bueno, yo
pues voto las nacionales allá y las municipales acá. Bueno, al respecto, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. En Uruguay gobierna la izquierda, una forma de la izquierda, y en Argentina gobierna la ultraderecha o una forma de la derecha. ¿En qué se notan las diferencias en la vida cotidiana en Montevideo y Buenos Aires? Me metí solo en el problema, me metí solito. A lo mejor no es un problema. No es un problema, pero es una pregunta compleja, porque digamos, en la yo te diría que en la realidad cotidiana es difícil describir, viste, como el día a día, porque las personas... Soy actor, no tengo cotidiano, tenés que decir. ¿Cómo? Soy actor, no tengo cotidiano. Claro, no, porque viste que hay algo de esto de que las personas acá y allá, no es que las personas acá son de derecha y las personas allá son de izquierda, la verdad es que hay siempre unos porcentajes que se van moviendo, ¿no? De hecho, estuvo invertido durante un tiempo, y uno lo que vive en la calle tiene más que ver con eso, con la convivencia entre las personas, entonces es difícil determinarlo así. Ahora, si me preguntás cómo repercute, bueno, sí, por supuesto uno ve las cosas que están pasando en un lugar y en el otro, y tampoco puedo decir en Uruguay es el paraíso donde todo funciona, porque además siempre es un complejo de fuerzas contrapuestas y oposiciones, incluso cuando gobiernan unos u otros. Ahora, si me preguntás, claro, yo voté allá es fácil votar, además, porque allá es del centro para la izquierda o del centro para la derecha, ¿viste? Son como en este momento dos coaliciones. Y acá, digamos, es bastante más complejo qué es la izquierda, qué es lo nacional y popular y qué es el misterio del peronismo. Bueno, en Uruguay es una coalición muy amplia, que es el Frente Amplio, y bueno, es lo que siempre he votado, más allá de las cosas que me gusten o las que no me gusten tanto. Yo, de manera lúdica, entro a un bar en Capital Federal, por ejemplo en la zona norte de la Capital Federal, y digo, de todos los que están acá, si hay 100 personas, 70 votaron a Patricia Bullrich como candidata en las últimas elecciones, y el 30 no. O sea, y miro las caras y digo, ¿quiénes serán los 70 que votaron y los 30 que no votaron? Y si estuviera en Montevideo haría lo mismo. Miraría y digo, acá hay 50 Me digo lo ambrosiano, porque yo te digo que fiscalicé la elección esta que súper ganó. Y no se notan las caras. Y te juro que pensé que toda esa gente que votaba, a la que le vi la cara, no pensé que eran votantes de Bullrich. Te juro que no. Y fue fuerte. A ver, también es posible que cuando vas a un bar, elegís un bar que por algún motivo te genera comodidad y que no sea exactamente trasladable ese porcentaje a ese bar, ¿no? Digo, es posible, según la zona donde quede el bar, claro. Claro. Daniel Hendler. La zona y el menú, porque si es alcaparra sobre un colchón de rúculas gratinadas o no sé, una cosa un poco más... O un chivito uruguayo. Un chivito uruguayo también, probablemente el público varíe con respecto a eso. Totalmente. Estamos hablando, le voy a contar a la audiencia que no está viendo el stream, con Daniel Hendler sobre sus dos películas, Un Cabo Suelto y 27 Noches. Vamos a ir entonces a ver al Cine de Gomón a las 18 o a las 22:30 hasta el 24 de diciembre Un Cabo Suelto, o en el Malva este sábado 20 o el 27 a las 20 horas. ¿Te vemos en dónde después de estas dos pelis, Hendler? Y mira, el año que viene, a principios de año, se va a estrenar una serie de Daniel Burman que se llama El Resto Bien, donde hago un pequeño personaje y también codirijo con él. Es una serie creada por él que codirijo, y por ahora eso, y después voy a hacer un par de películas, pero que se estrenarán ya no sé cuándo, si el año que viene o el otro. Claro, porque las vas a filmar el año que viene. Exacto. Bueno, te mandamos un beso enorme, te agradecemos mucho este ratito que conversamos y que vaya todo súper bien para el 26. Bueno, muchísimas gracias, unos abrazos por ahí, les mando. Abrazos para vos. 15:46 ahora, en este miércoles que arde, nosotros procuramos también un poco de calma y paz. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad.
Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí, pero qué lindo soñar que sí. 15:48 ahora, nuestro momento de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación y diputado nacional con mandato cumplido. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes de miércoles. Buenas tardes de miércoles, ¿qué tal, Carlos? Bueno, como es de conocimiento público, se están tratando ahora leyes muy importantes en el Parlamento, y como es lógico, bueno, el gobierno, un gobierno de derecha, lleva leyes que tienen un sesgo de derecha, de concentración de la economía, y básicamente, yo diría, antipopulares, porque conculcan derechos sociales, derechos de los trabajadores. Y bueno, la oposición política de Fuerza Patria y de muchas otras se van a oponer. Ahora bien, eso uno podría decir que está dentro de un esquema político ideológico normal. Sin embargo, aparecen algunas cosas que en realidad yo creo que ya expresan una situación de verdadera barbarie humanística, barbarie cultural, de un grado de pérdida del humanismo muy grande. Mirá, se propone la derogación de la ley de financiamiento universitario y la derogación de la emergencia e incapacidad en el artículo 75 de la ley de presupuesto. Plantearse la derogación de la emergencia e discapacidad, al igual que el financiamiento universitario, francamente acabo de decir algunos calificativos, descalificativos que se me ocurren, pero me parece que ya transgrede todo límite, incluso humanístico y moral. Modifica todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? De la ley de financiamiento, la ley de educación nacional, financiamiento del sistema de ciencia y tecnología en el artículo 30. Y ya que está, deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares, de la asignación universal por hijo y del régimen de zona fría, que fue un avance en su momento impositivo para las tarifas de servicios públicos que consumen mucho gas en las zonas más frías del país. Además de que, bueno, se viene de un brutal ajuste de tarifas. Por lo tanto, yo diría que hay una cosa muy impiadosa, de verdadera crueldad, además de, bueno, un cambio muy, yo diría, copernicano en la matriz fundamentalmente educativa y de... Uy, se cortó un poco. Esperemos que haya una reserva democrática y que no sean los legisladores, en fin, chantajeados
por algunas dádivas que se le dan a las provincias que efectivamente están exhaustas y que esos legisladores levanten la mano en estas leyes que, reitero, parecen leyes propias de un estado de barbarie. Bien, son las nuevas leyes de una nueva formación dentro del Congreso de la Nación después del resultado de las últimas elecciones. Está muy caliente el debate, pero todo indica que la sociedad argentina está dispuesta a bancar con los diputados y senadores, más los premios a los gobiernos por coparticipación que están ofreciendo a cambio de votos, un programa regresivo. Sí, efectivamente. Bueno, algo así ocurrió en el 2025, ¿no? En el 2024, perdón. Y luego en el 2025, a lo largo del año, muchas de esas voluntades en el Parlamento cambiaron y hubo resultados en el Parlamento, aquellos famosos 6-0, 7-0, 12-0, donde las voluntades cambiaron, porque cambió lo que se llama ahora en política, en periodismo, el humor, porque cambió la conducta de una gran parte del pueblo, ¿no? Y pasó el pueblo a protestar y pasó a una cosa crítica y opositora, y eso impactó en el Parlamento. Por eso, efectivamente, hoy tenemos este cuadro de situación, el que vos describís y el que yo califico de verdadera barbarie y de falta del más elemental espíritu humano. El jueves hay una gran manifestación popular. En fin, yo también creo que va a haber grandes reacciones y que todo esto va a llevar a una importante conflictividad social. No creo que esto quede congelado en lo que fue la elección del otro día y en la voluntad del presidente Milei y su partido. Ojalá así sea. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, un cuadro político importante de la Argentina, con su tarea en diputados, sabe un poco de la interna, sabe un montón de la interna en las cámaras. La cosa está bien caliente en este miércoles, en que además están, como siempre, los jubilados protestando en la puerta del Congreso. Nos vamos rumbo a Fabián Goldman en línea. Fabián Goldman en el móvil 2 de la M530. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, dentro del Congreso, sobre el palco de periodistas que da al recinto, en estos momentos está haciendo uso de la palabra el diputado Nicolás Massot, en un discurso por lo menos extraño, en realidad al que nos tiene acostumbrado el sector de Miguel Ángel Pichetto, con una situación que se dio al inicio de la sesión para que haya quórum, bastante extraña, porque el oficialismo estaba alcanzando los 126 sentados. Recordamos a la audiencia de la 530 que son necesarios 129. En determinado momento se notó que hubo diputados que estaban sentados, inclusive mismos peronistas, descontando que el oficialismo iba a tener quórum, empezaron a levantarse y el quórum empezó a retroceder. Llegó a alcanzar la cifra de 119 sentados únicamente para iniciar la sesión. Finalmente, el grupo de diputados unidos, en el cual está justamente Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, terminaron sentándose y otorgando el quórum que llegó a las 131 presencias, apretando el botoncito para que apareciera la posibilidad de avanzar con la sesión. El discurso de Massot justamente va en ese sentido y es, si uno quiere, bastante, yo no lo llamaría rebuscado, dar quórum para que haya presupuesto, pero lo único que dijo hasta este momento son los mismos argumentos que vertiría, por ejemplo, un delegado de la CGT o un diputado de Unión para Patria para ir contra un presupuesto que anula una cantidad de leyes y derechos que estuvieron ustedes charlándolos con Juan Carlos Junio recién, pero que específicamente y tiene como cometido, entre otras cosas, eliminar la emergencia pediátrica, eliminar la ley de financiamiento educativo, eliminar el aumento en discapacidad. Y allí Agustín Rossi, hace instantes, acaba de señalar claramente que la Libertad Avanza ni siquiera se atrevió a llamar a las leyes por su nombre para escribirlas dentro del texto de presupuesto, sino lo que único que hizo fue llamarlas por su nombre. 27.524, no recuerdo si es exactamente, pero de esa manera eludir justamente el contenido a todas luces morboso que significa eliminar estas leyes. El acuerdo
con gobernadores, permite avanzar con el presupuesto, aunque Jaldo, desde Tucumán, avisó que los suyos van a votar contra estas leyes en particular. La sesión se va a extender por alrededor de 13-14 horas y la votación será capítulo por capítulo, según lo que justamente dirimieron al inicio de la sesión de hoy, a propuesta del oficialismo, que no quiere abrir cada uno de ellos para que alguna de las leyes pueda ser discutida. Carlos, en síntesis, una sesión que efectivamente pueda contar con la aprobación del presupuesto para el gobierno, que quiera avanzar rápidamente hacia el Senado. Gracias, Fabián. Abrazo grande para vos. Hasta luego. Sigue hablando Nicolás Massot. Escuchamos el audio de Nicolás Massot en vivo desde la Cámara de Diputados. 2023 y 2024, que incrementar la presión tributaria para sostener esos regímenes. Y hoy están frente a situaciones análogas, con los representantes de la Libertad Avanza en sus provincias haciendo política barata y el gobierno nacional reteniéndole ilegalmente los fondos que por ley le corresponden a esas provincias para poder equilibrar esas cajas provinciales. Tengan muy claro que en esa supuesta libertad, en donde ustedes juzgan con el dedo levantado a gobernadores que hace décadas gobiernan fiscalmente sus provincias de manera responsable, es una suba impositiva que le pertenece enteramente al gobierno nacional. Es una suba impositiva que todos los diputados de Córdoba y Santa Fe que sean parte de los bloques aliados o de los bloques oficialistas van a tener que rendir cuenta, porque el dinero de esa suba impositiva es el que ilegalmente se están apropiando en un acto de unitarismo del que se tiene poco registro. ¿Qué país en que Nicolás Massot parece progresista oponiéndose al gobierno de la ultraderecha, siendo un cuadro de la derecha, ¿no? No, y que habla de unitarismo, es muy fuerte, él es por lo menos de los cuadros políticos, como vos decís, estas categorías derecha e izquierda que están a favor un poco obsoletas porque Massot te parece progresista. No, ¿qué país en que uno de derecha parece progresista al lado del discurso de la ultraderecha? Es que esas categorías han cambiado porque, como te digo, ya no sé si gobierna algo que se dice ultraderecha o izquierda, o lo que va moviendo los intereses es el modelo económico que está forjado, empujado y condicionado por un acreedor externo y por una escasez de nosotros que no tenemos el dinero. Carlos, ¿vos tenés dólares para prestar? No tengo. Con cualquier cosa queremos decir que la grasa de las capitales no se banca más. Y estamos diciendo lo que Serú Girán decía en el 79. En un disco icónico del rock progresivo tardío, progresivo con canciones de Charlie, que tenía una imitación en su portada, el nombre original de la tapa de la revista Gente. Las políticas de entretenimiento de una dictadura mientras pasaba lo que pasaba. Hoy que las corporaciones del entretenimiento gobiernan el mundo y también el ballet de la política. Es bueno no dejar de pensar en voz alta. Hoy homenajeamos la figura de José Pablo Feynman a 4 de su partida de este mundo. ¿Sigue gobernando la culocracia o hoy gobierna la chantocracia? O la marionetacracia. Mañana un paro de la CGT. Hoy el ballet de la política legislativa en su esplendor. En la política está la calle, está el palacio, está la discusión en público. Pero además están los dueños de los títeres que manipulan y utilizan títeres y marionetas para colonizar sociedades. Y vos, chabón, chabona, ¿de qué lado estás? Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Carlos, hasta mañana, equipo. Gracias, audiencia, en este día y cada día. Se les ven los dedos, muchachos, se les ven los hilos.